Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. Estamos una vez más aquí, hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan, para seguir el estudio de la palabra del Señor. Aquí estamos en el libro de Efesios. Queremos bendecirlos en el nombre de Jesús y decirles que les agradecemos por su presencia, por acompañarnos en este recorrido que estamos haciendo a través del libro de Efesios. Queremos mandarles un saludo en nombre de todos los hermanos que estamos aquí. Está con nosotros el hermano Elvis, el hermano Pastor. Sí, damos gracias porque podemos tener la oportunidad de poder llegar hasta ustedes. Queremos iniciar este tiempo con una oración. Sabemos y conocemos el entorno que tenemos en estos momentos. Tenemos familias fuera de las fronteras de acá de los Estados Unidos, de nuestros países de origen, como es Guatemala, El Salvador, Honduras, México, a quienes les enviamos un abrazo, mucha fortaleza de parte del Señor en estos momentos difíciles. Sabemos que, hermanos, estamos pasando un tiempo muy difícil. Estamos pasando un tiempo que Dios ha permitido, y lo ha permitido siempre con propósitos, porque Dios no permite algo realmente que no tenga propósitos en la vida. Y entonces, hermanos, vamos a iniciar con una oración. Quería invitar al hermano Pastor para que él nos dirija y que ore realmente pidiendo fortaleza para nuestras familias que están padeciendo. En lo personal, tengo familia en Guatemala que está pasando muy dura prueba, por la cual vamos a orar en esta tarde. Nuestros hermanos también aquí presentes tienen familias en México, en El Salvador, en Honduras, que también están pasando por situaciones difíciles. Y donde usted esté, si está pasando por una situación difícil, también oramos porque el Señor le dé la capacidad para poder soportar. Y si este es tiempo para que levante su mirada al Señor y crea que hay un Dios que le puede perdonar y que le puede dar realmente la paz en medio de la tormenta, hoy estudiaremos en el libro de Efesios que Él es el autor y consumador de la salvación. Amén. De nuestras almas. Así que, hermanos, vamos a orar, acompáñenos. Nuestro hermano Pastor nos va a dirigir en palabras de oración. Amén, amén. Espero que puedan escucharme, hermanos. No me ven, pero el Señor sí nos ve, lo más importante. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y bendecimos tu santa y divina presencia, Señor. ¿Y a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Y en esta tarde, Señor, nuestro clamor, Señor, viene a aquel Dios que sigue siendo el mismo, el Dios que sigue haciendo milagros, el Dios que sigue levantando, el Dios que sigue sanando. A ese Dios reconocemos, al Dios que hace su voluntad y su voluntad es perfecta. Señor, en esta tarde, Señor, pedimos, Señor, por nuestros familiares en las diferentes naciones, por nuestras familias, Dios, que están luchando, Señor. Hay muchos que hemos escuchado que están luchando con este virus, Señor, del COVID. Y te pedimos, Señor, que en tu divina gracia, Dios y misericordia, seas tú, Señor, quien pueda hacer el milagro. Que seas tú, Señor, obrando en todas estas personas que están pasando, Señor, por este virus, Señor. Y Padre, creemos en tu divina gracia, creemos en tu divino poder, Señor, que tú harás tu obra y la harás, Señor, a tu tiempo, Señor, el tiempo que es perfecto. A la misma vez, Señor, ayúdanos como creyentes a depositar nuestra fe plena en ti, Dios, a seguir creyendo, Dios. Ponemos nuestros familiares, ponemos amigos, ponemos nuestros vecinos, amigos, ponemos al mundo entero, Dios, en tus manos, Dios. Padre, oramos pidiendo sanidad, Dios. Oramos, Señor, pidiendo que tengas misericordia, Señor, de la humanidad, de nosotros, Dios, pero que a la misma vez, Señor, tu Santo Espíritu, Dios, redarguye el corazón de los creyentes, de aquellos que un día creyeron, y que también, Señor, podamos dirigir nuestra mirada, clamor, Señor, orar a ti, Dios. Oramos, Señor, creyendo en tu poder, Señor. Oramos, Señor, creyendo que eres tú, Señor, quien hará la obra, que el que comenzó la buena obra la terminará en nosotros. Padre, ayúdanos a que podamos depender plenamente de ti, Señor. Este virus nos ha mostrado, Dios, lo vulnerable que somos.
pero también nos muestra, Señor, a un Dios poderoso, Amén, amén. a un Dios que es fiel, a un Dios Gloria que a ti, todo lo Señor. puede. Oramos y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Muy bien, hermanos, entonces nos vamos directamente a la lección. Nos quedamos al final prácticamente de un versículo que leímos, es Efesios capítulo 1 y verso 3. Y lo terminamos, pero queríamos ver de alguna manera cómo ilustrábamos un poquito esta situación. Y yo les mencioné una historia que es un poco relativa con Efesios capítulo 1 y verso 3. Es la historia de un hombre allá en Chicago, en los años 80. Es una historia real. Se cuenta que un hombre era buscado por los barrios más marginados allá en la ciudad de Chicago, buscado por un departamento que se encarga de encontrar a estas personas que han desaparecido. Y este hombre, su nombre era Stanley William McKenna Walker. Este hombre tenía aproximadamente entre 45 a 50 años. Y este hombre era buscado por este departamento y en los lugares más bajos de la ciudad de Chicago. El caso es de que este hombre había heredado una fortuna de $8 millones por el padre que había muerto. Y es lamentable que un hombre que dice que había estudiado y se había graduado en la Universidad de Oxford, dice que este hombre andaba en un camino totalmente descarriado y en lugares donde realmente no, me imagino el hijo pródigo, ¿verdad? Y el caso, hermanos, es de que lo comenzaron a buscar y dando avisos por los periódicos, y el caso es de que este hombre había heredado esta fortuna y en su momento dijeron, bueno, vamos a esperar que alguien reporte. Y de hecho, en su momento dice que leyeron también una noticia de que sí lo habían encontrado. Lamentablemente a este hombre lo habían encontrado muerto. Lo habían encontrado muerto en una noche de otoño. Dice que el frío fue la causa de un ataque al corazón y aquel hombre murió, siendo heredero de $8 millones. Murió rico. Entonces, esto, hermanos, nos enseña, según el versículo 3, que nosotros hemos sido bendecidos. Amén. Con bendiciones espirituales. Amén. ¿Y cómo podemos ilustrar esta historia? Que muchas veces como hijos de Dios nosotros andamos en una situación que realmente no manifestamos o no mostramos realmente lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Somos ricos en esas bendiciones. Y decíamos la semana pasada de que no nos va a bendecir, ya nos bendijo. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo podemos llevar a nuestra vida esto, hermanos? Que nosotros a veces andamos como hijos de Dios, mendigando por esta vida, sin saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha bendecido con una salvación eterna, porque cuando usted vino a Cristo, usted fue bendecido con una bendición espiritual en los lugares, ¿dónde? En los lugares celestiales. Amén, gloria a Dios. Lugares celestiales. ¿Por qué en los lugares celestiales? Porque allá está Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la otra parte de otra historia es de que muere buscan a una persona, mejor dicho, una persona que también se había perdido y que andaba en la misma situación en Nueva York. Era hijo de un naviero británico y que el hombre también había caído en los vicios, en las drogas, y también fue heredero de una gran fortuna. El caso es de que también lo buscaban y un abogado dice que se
encargó de comenzarlo a buscar. Y el caso es de que lo encontraron. A él sí lo encontraron vivo. El caso es de que cuando lo encuentran vivo y le cuentan que es heredero una gran fortuna, este hombre va a una sastrería de alta calidad, se prepara un buen traje, tenía que regresar a Inglaterra porque de allá era el papá, y se compra un buen traje, el abogado lo respalda con el anuncio que tenía en el periódico que él había sido heredado con una gran suma de dinero. Compra un pasaje de primera línea y se va a Inglaterra a recibir la herencia. Este hombre creyó, ¿verdad? Creyó lo que le había dejado el padre. Y esa debe ser la posición del creyente, creerle a Dios que Él nos ha heredado. Amén. Pero nosotros podemos andar en primera clase, en segunda clase, incluso dice hasta en el compartimiento de equipaje, ¿eh? Hasta sin como clase. cristianos. Hasta sin clase. Pero, hermanos, esta es la situación. ¿Cómo lo llevamos entonces al entorno que estamos viviendo? El apóstol Pablo decía que para él el vivir era Cristo. Amén. Y el morir era ganancia. Él prefería estar con el Señor. Y si se quedaba, decía él, era por conveniencia de los hermanos de Filipos. Iniciamos entonces, hermanos, con el versículo 4, que dice, voy a pedir al hermano que por favor nos lea el versículo 4 de Efesios. Sí, dice el versículo 4 de Efesios 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Interesante. Mira esa conjugación que hay, según. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Que según nos escogió. Era el plan de Dios. Desde el principio. Desde el principio. Amén. Fue algo que estuvo en la mente de Dios, y que eso significa que no está en la mente de ningún ser humano. La salvación es de Dios. La salvación viene del Señor a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso enfatizamos siempre que el autor y consumador de la salvación es Dios, porque Él dice, según nos escogió en Él. ¿Quién Él? Jesucristo. Jesucristo, antes de la fundación del mundo, y aquí viene el propósito, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué tal si leemos, hermanos, la primera parte, y le voy a pedir al hermano José que nos lea, y después el hermano Rodrigo si trae algo ahí para agregar? Aquí traemos muchas citas en esta parte número 2. Estamos un poquito empantanados en este estudio, hermanos, pero queremos de alguna manera hacer que realmente haya algo que nos venga a edificar en nuestra vida. La parte número 2 nada más, o el inciso A también. El inciso A, por favor. La parte del de arriba, ¿no? Sí, todo. Sí. Escogidos Dice, para ser santos. Escogidos para ser santos y sin mancha. Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 dice, luego de alabar a Dios, Pablo dijo a los hijos y a las hijas de Dios, hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El inciso A dice, Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Amén. Así Amén. es. Punto número 1 dice, no hay mejor padre que Dios. Él creó a la primera pareja a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, para que le amen y adoren, y también para que sean sus voceros, sus mayordomos, y es más, dice, sus hijos, Malaquías 2:15. Pero Dios quiso que ese amor, adoración y mayordomía sean hechos de manera voluntaria. Pero su plan fue que no solo la primera pareja humana fueran sus hijos, sino también toda la descendencia de estos. Amén. El plan de Dios se vio perturbado por la desobediencia de Adán y Eva. Eso trajo muerte, Romanos 6:23. Pero el plan original de Dios no cambió, pues siguió adelante con el propósito de que la humanidad no fuera enteramente condenada, sino que se salvara, ojalá todas las personas. Segunda de Pedro 3:9. Pero nuevamente Dios, como todo un caballero,
dejó que los seres humanos tomaran la decisión de obedecerle o rechazarle. Amén. Sí es. Y el punto número 3 dice, el plan redentor de Dios llegó finalmente por medio de Jesucristo, Lucas 3:23 al 38. Hacemos una pausa ahí, hermanos, y vamos a enfatizar un poco en las citas bíblicas que tenemos. Si usted tiene su libro, hermanos, y nos estamos rigiendo por la guía, hermanos, porque nosotros le repartimos a varios hermanos y consideramos que usted esté aprovechando y usted esté estudiando con nosotros. Pero a los que no tienen su guía, estamos en Efesios, hermanos, en Efesios capítulo 1, y acompáñenos, por favor. Vamos a leer algunas citas. Por ejemplo, tenemos en Génesis 1:27, si alguno de los hermanos lo tiene. Y Yo voy a Pedro. ¿Perdón? Yo voy a Pedro. A Pedro, muy bien. 1:27 Sí. dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ujú. ¿Ven? Muy bien. Y primera de... Segunda de Pedro. Y segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Dice así, el Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Interesante. Vemos que el plan de Dios desde el principio, hermanos, fue bendecirnos. Amén. Él puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para bendecirlo. Ujú. Y eso el hombre fracasó. Nuestros primeros padres fracasaron, y obviamente al fracasar ellos nos hacen también a nosotros fracasar. Así es. Es interesante que nosotros toquemos esto porque muchos dicen, bueno, ¿y qué culpa tuve yo de que Adán y Eva pecaran, verdad? Ajá. Bueno, ahora lo vamos a llevar al día de hoy. Por ejemplo, usted está enfermo porque es parte de la naturaleza caída. Ujú. Y usted dice, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que por la desobediencia de nuestros primeros padres hayan enfermedades? Pues yo me quedo así. No, usted busca ayuda, ¿verdad? Así como Dios permitió la enfermedad, Ujú. también permitió la medicina, la cura. La salvación, sí. La cura. Entonces, lo que dice por ejemplo, Romanos en el capítulo 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. O sea, lo que está diciendo el Señor es de que, ok, tuvimos un problema, pero hay una solución. Ujú. Entonces la solución es que usted venga a Cristo, Ujú. para que usted pueda... esa es la cura, Ajá. Amén. esa es la dádiva, ese es el regalo de Dios, es la gracia de la que estamos Sí. hablando. Malaquías lo explica bien aquí en donde dice A ver, léanos, hermano. escogidos para ser santos y sin mancha. Y dice, Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él uno? Una pregunta. Hablando del matrimonio. Habiendo en él abundancia de espíritu. Ujú. Y luego dice, ¿y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Ujú. Ajá. Era el Sí, propósito de Dios. El propósito de Dios era que la descendencia fuera perfecta, ¿verdad? Claro. Así es. Entonces, pero dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ujú. Entonces, lo que les decía, el plan perfecto es en escogidos para ser santos y sin mancha, porque nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. El plan perfecto más bien ese era el plan perfecto de Dios, la creación del hombre y la mujer. Ujú. Pero ¿qué pasó? Que llegó el pecado. Un fracaso, Ah. un fracaso de parte del Exactamente, ser llegó humano. el pecado. Entonces, y el pecado al hombre, aún así Dios continúa con el plan de salvar al hombre, Claro. salvar a la humanidad. Por eso es que después de todo eso viene viene Jesucristo a salvar al mundo. Sí. Así es. Pero antes de mandar a Jesucristo, acuérdense que Dios ya tenía como el plan de salvación para todos, y como dice, ¿verdad?, que no quería que nadie se perdiera. Exacto. Entonces me recuerda a la historia de Jonás, ¿verdad? Cuando en el capítulo 3, cuando el Señor le dice que vaya y predique a Nínive, acerca del arrepentimiento, y va y lo hace, porque ya había mucha maldad en la ciudad esa. Entonces, y se arrepienten,
Se arrepiente, Exacto. le das otra oportunidad al Señor muy clara y ahí donde el Señor muestra su amor, su misericordia, su paciencia, Así es. su dignidad, su todo. Muy buen cuadro el que está tocando, hermano. Siga. No, pues hasta ahí nomás quería comentar ese. Sí. Pero también, hermanos, el Señor veo cómo también mostró su ira con el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Claro. ¿Sí? Ahí en la información que tenemos a cuanto a lo que es Sodoma y Gomorra, sabemos que era un pueblo que, pues dicen que ni uno había. Y hasta ahorita, ¿verdad? Seguimos, no hay ni uno, ¿verdad? Pero ahorita sigue mostrando su amor el Señor Sí. para nosotros, ¿verdad? Interesante porque la ciudad de Nínive de esa generación fue perdonada, pero las demás no. Sí. Interesante, ¿verdad? Porque Sí. Dios derramó su ira sobre esa ciudad. Pero ahí lo que usted decía, la misericordia de Dios cuando dice yo, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ujú. Entonces, él ya tenía un plan para Nínive. Ujú. Manda a Jonás. En la mente de Jonás, ese pueblo no merecía vivir, Ajá. porque era sanguinario. Sí. Pero el punto, hermanos, es de que es Dios el autor de la salvación. Ujú. Y Amén, gloria a Dios no por está él. condicionada a nada ni a nadie. Es Dios el que decide traer la salvación a la ciudad de Nínive. Y de hecho, pues es salva. Dice que pues se arrepienten, ¿verdad? Ahí estamos tocando dos temas. Estamos tocando el tema de Nínive y el tema de Sodoma y Gomorra. Ujú. También a Sodoma hubo alguien que intervino por ellos. Claro. Pero ¿Qué fue? aún así, o sea, el Señor sabía, ¿verdad? Claro. El Señor conoce el corazón, nos conoce a nosotros porque fuimos su creación. Por supuesto. Él nos creó. Entonces, incluso en Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí Así a es. vosotros. Ajá, Dice, exacto. y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Les decía, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, también hubo una persona que quería, en contraste con la de Nínive, Lot. No. Jonás. No quería que se fueran salvados. Claro. Y Lot en Sodoma y Gomorra quería salvar Así a es. esa ciudad. Así es. ¿Verdad? Pero el amor de Cristo, el corazón de Dios. Tuvieron la oportunidad como la ciudad de Nínive. Exacto, pero no procedieron al no arrepentimiento. procedieron, exactamente. Podemos poner así muchos ejemplos en la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Sí. Pero si ahorita nosotros en la actualidad tenemos la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de venir al arrepentimiento, pero ¿qué pasa? Muchos no queremos, Así muchos es. estamos cegados, ¿verdad? Entonces necesitamos venir. Como decía la historia, hermano, al comienzo, ¿verdad? Del rico o más bien del que andaba en la calle y tenía una herencia grande y que lastimosamente lo encontraron muerto. Teniendo él, vamos a decir, la bendición de Dios, y él tal vez no la aprovechó, no la quiso, no se dio cuenta. Es por eso que el Señor nos manda, ¿verdad? En Mateo, ir a predicar Así es. el Evangelio de Dios. Así es. Es interesante por la cita que usted leía, hermano, de segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Aquí, hermanos, nos está hablando que el Señor no retarda su promesa. ¿Por qué nos está diciendo esto Pedro? El apóstol Pedro estaba viviendo un tiempo donde la gente rechazaba esta situación y murmuraba y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ajá. Desde nuestros padres vienen con esto. Yo no sé si ustedes han escuchado en alguna ocasión esta misma canción, ¿verdad? Sí, De la sí, gente dice, claro. bueno, ¿cuánto tiempo hace que están diciendo que va a venir el Señor y no viene? Y esta es la respuesta. Pedro les da la respuesta. El Señor dice que no retarda su promesa, como muchos, dice, o como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Hermanos, la paciencia del Señor para con usted y para conmigo es grande. Grandísima.
Y nosotros somos el resultado, hermanos, de personas que estuvieron orando por nosotros para que nosotros viniéramos a Cristo, Amén. ¿no es cierto? Amén. Tal vez las oraciones de nuestra madre, de nuestros padres, las oraciones de un pastor, las oraciones de un líder, de un amigo que estuvo incansablemente, no se cansó. Y ese es el punto, hermanos, que no nos debemos de cansar de orar por las personas, de pedirle al Señor que tenga misericordia, así como Él la ha tenido de nosotros. Dios es paciente. Hablando de pacientes, ¿cómo está usted de su paciencia, hermano? Pues, ¿qué le podría decir? Depende de la situación que se me venga. Eso se lo teníamos que preguntar al pastor, ¿verdad? ¿Cómo está la paciencia del hermano? Porque siempre en el liderazgo hay que tener esa cualidad, ese don, ¿va? De ser pacientes. Y Dios nos lo enseña. Dios es paciente con nosotros. Ahora, el punto es por qué somos nosotros impacientes con personas que les hablamos y a veces nos damos por vencidos y decimos, no, ya no le hablo a no le entra ni con nada. No, hermanos, tenemos que seguir ante todo porque a eso nos mandó el Señor. Ese es el propósito de Dios. Amén. ¿Quería decir algo, hermano? Avanzamos, hermanos. Avanzamos porque el tiempo se va. Sí, vamos La a... salvación. La salvación es a través de Cristo Jesús. Hermano, si lee, por Sí, favor. claro que sí. El inciso B, la salvación es a través de Cristo Jesús. Amén y gloria a Él. Hay miles de religiones en el mundo. Todas hablan de salvarse, pero excepto el cristianismo, ninguna habla del verdadero camino a la salvación. Satanás, el gran engañador, en su afán de burlarse de Dios y llevar a la perdición a toda la humanidad, ha sido y sigue siendo el gran promotor de la religiosidad humana sin Cristo. Por eso, todas, salvo el Evangelio, hablan de ser salvos siendo méritos. Satanás sabe que ningún ser humano puede hacer méritos para salvarse. Por esta razón, promueve dicha falsedad que ha afectado al cristianismo, ya sea a través del catolicismo o de incluso en iglesias llamadas evangélicas, donde muchos buscan hacer méritos ayudando, vigilando, dando por una serie de proyectos humanos, etc. Esto es lo que se llama la salvación por obras, algo que Dios aborrece y que es totalmente falso. Efesios 2, 8, 9. Jesús es el único camino, Juan 14, 6. Antes de Cristo estaba la ley de Dios, con la consigna de quien la obedecía era acepto a Dios, Deuteronomios 28, 23. Pero la verdad es que nadie pudo obedecer la ley al pie de la letra. Por eso fue necesario la obra sacrificial de Cristo, a fin de que los humanos puedan acceder a la redención de sus vidas al llegar a ser hijos de Dios. Juan 3, 16. La provisión redentora de Dios a través de su Hijo fue para toda la humanidad. No excluye a nadie. Ninguna raza, cultura, grupo humano, ningún pecador está exento de ser un beneficiario del plan redentor de Dios. Simplemente tiene que aceptarlo. Agradezcamos a Dios por esta maravillosa bendición en Cristo Jesús. Amén. Entonces hablamos, hermanos, de que la salvación es única y exclusivamente a través de el Hijo de Dios, Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén. Porque Dios le dio la autoridad al Hijo para que por medio de Él nosotros podamos alcanzar salvación. Y habla de que así como cualquier iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de la iglesia de Éfeso? Obviamente la que estamos estudiando allá en Apocalipsis, Capítulo 2. Sí, el Señor le llama la atención a la iglesia de Éfeso, Sí. que a pesar de que había sido salva, de que tenía muchas cualidades, y eso lo hemos dicho, pero lo vamos a tocar nuevamente, se había olvidado de su primer amor. Entonces, Dios demanda que nosotros tengamos una relación con Cristo. Sí. No es por... Si por ejemplo, en otras iglesias pueden hacer cualquier cosa. La iglesia, por ejemplo, el escritor habla de la iglesia católica.
las indulgencias, las famosas indulgencias, ¿va? Que realmente esos fueron el medio nada más para un medio engañoso de parte del enemigo que usó todo esto, y hasta que obviamente Martín Lutero fue el que obviamente se levantó en contra de todo esto. Pero las iglesias cristianas evangélicas, como lo menciona el escritor de estos estudios, también menciona que estamos nosotros a veces más afanados en estar haciendo cosas que tener una buena relación con Cristo. O sea, la relación, hermanos, Dios nos quiere traer a su reino, pero con un propósito. Y ese propósito se debe cumplir en la vida del creyente. Si a usted y a mí nos escogió, es con un propósito. Es la santificación de nuestra vida. Fuimos apartados. Esa es la palabra santificación. Apartados para cierto propósito. Y si usted y yo no estamos cumpliendo los propósitos de Dios, entonces tiene que preguntarse usted si usted es verdaderamente un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, el que ha sido apartado, el que ha sido escogido antes de la fundación del mundo, tiene que dar evidencias de que es un verdadero. Romanos 8:30. Léalo. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y ahí entra también de Martín Lutero, me imagino, ¿no? ¿Cómo? Ahí entra Martín Lutero también, me imagino. Sí. Bueno, de hecho, uno de los versículos de Martín Lutero es Romanos 1:16, dice: mas el justo por la fe vivirá. Ahí fue donde prácticamente él descartó cualquier medio, sí, cualquier medio para recibir la gracia del Señor. Y estaba el libro nos está mandando a una cita en Efesios capítulo 2 y verso 8. Y estos versículos debemos de tomarlos muy en cuenta, porque estos versículos, es más, lo vamos a seguir viendo obviamente en las siguientes lecciones. Dice: porque por gracia soy salvos, pero aquí lo tenemos en una de las citas: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros. ¿Es qué? Es un don de Dios. Dice: y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Verdad? Ese es el mensaje del Evangelio prácticamente. Aquí podemos nosotros fundamentarnos que es por la gracia que hemos sido salvos. Amén. Y la gracia, hermanos, no es solo para salvarnos. La gracia es no solo para redimirnos, sino para que nosotros también nos santifiquemos. Por eso Pablo le decía a los romanos: ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, contesta él inmediatamente. De ninguna manera. Por eso es que, hermanos, cuando Pablo está hablando de el mal uso que se le estaba dando a la gracia salvadora, a la gracia santificadora, es que la gente pensaba que como ya habíamos sido salvos, pues entonces podíamos hacer cualquier cosa. Pues ya está, nuestra salvación estaba segura. Sí, hermano, cuidado con esto, porque si usted es un hijo de Dios, la gracia, lo que debe de hacer en la vida suya y en la mía, es santificarnos, apartarnos para... Amén. ¿Apartarnos de qué? De nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? Y ser una nueva criatura, lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si no hay una evidencia, hermano, no estamos juzgando su vida, hermano. No estamos tratando la manera de colocar en un lugar a los que nosotros consideremos salvos y a los que no lo son, sino que estamos tratando de que usted y yo nos hagamos un examen. Nos examinemos a nosotros mismos, dice, si realmente estamos en la fe, dice el apóstol Pablo. Amén. Porque si no lo estamos, si no hay evidencias, hermano, de que usted es un hijo de Dios, pues entonces usted no fue escogido. Usted no es un predestinado. Y entonces debería usted de hacer ese examen de conciencia. El Espíritu es el que realmente nos hace ese examen a nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu nos convence de pecado. Y si usted y yo no estamos viviendo una vida que se apegue a la voluntad de Dios, deberíamos de venir a Cristo y entregar nuestra vida. Amén, ¿verdad? amén, gloria a Dios, sí.
Entonces la salvación es a través de Cristo. Así es. ¿Verdad? La provisión redentora de Dios a través del Hijo fue para toda la humanidad. Hermanos, usted no puede decir, bueno, pues si fuimos redimidos, si fuimos predestinados, bueno, entonces ya, pues, de plano que yo no soy uno de ellos. Usted no será uno de ellos, hermano, si usted no viene a Cristo, si usted no quiere venir a Cristo, si usted rechaza la gracia de Cristo. Así es. Si leemos Juan 3, del 15 al 17, hermanos, por favor. Juan 3, Juan 15, 3, 17. 15 al 17. El 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Muy bien. Entonces, hermanos, vemos que el amor de Dios fue manifestado a toda la humanidad. No nomás a unos. No es a un grupo nada más. Todo aquel. Es para todo aquel que en él cree. ¿Verdad? No se pierde, mas tiene vida eterna. Pero el 18, si usted lo puede leer, aquí estamos viendo ya el resultado de aquellos que no han creído y que de hecho no van a creer. Entonces, si lee el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí. Entonces, hermanos, el Señor está con los brazos abiertos esperando que usted venga al arrepentimiento, que usted crea que solo en Cristo podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Yo hablaba con un amigo hoy, la mala enseñanza que hay en la gente, pero hay una mala enseñanza porque no queremos a veces tomar la buena enseñanza. Y la buena enseñanza no está en el hermano pastor, no está en el hermano líder, está en la Biblia. Por supuesto, el hermano pastor y los hermanos que aquí están o estamos tratando una manera de transmitirle la verdad, que es a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es infalible, no le va a fallar, no nos va a fallar. Entonces, esa es la situación, hermanos, de que el Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Toda la gente dice, bueno, todos somos hijos de Dios. Ya lo hemos explicado, no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios hasta que reconocemos a Dios como Padre. Sí. Juan dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahí está. Esa es la respuesta. Para usted, querido amigo, que usted dice que todos somos hijos de Dios, no es así. Usted es criatura de Dios y se convierte en hijo de Dios cuando usted viene a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice 2 Timoteo 2:5, ¿verdad? Sí. Lo leíamos la semana pasada. El único mediador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Y usted, no hay otro camino, dice San Juan 14:6. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, usted quiere ser de los redimidos antes de la fundación del mundo, venga a Cristo, abra su corazón a Cristo, porque ese es el deseo de Dios, fue el deseo de Pablo. Pablo siempre no escatimó esfuerzo, no escatimó lugar para ir y predicar el evangelio que trae vida, el evangelio de salvación. Hoy seguimos tratando con esta situación y seguiremos tratando con muchas luchas en este mundo. No, como cristiano, como hijo de Dios, si usted está pasando por tribulación en este tiempo, sepa, hermano querido, que tarde o temprano el Señor nos dará la respuesta a todas estas cosas. Y un día estaremos en la presencia del Señor. Amén. Y entonces conoceremos su voluntad, que es perfecta. Amén. Amén. Por si no lo sabía, usted ya tiene una herencia. Amén. O ya le dejaron una herencia. Es cuestión de que usted adquiera esa herencia antes que venga el ladrón, ¿verdad? Dice el Señor. O antes, como le pasó al señor que acaba que la historia que platicó el hermano, ¿verdad? Él se murió y ni cuenta se había dado de la herencia. Pero usted que vive, usted que está escuchando ahorita, usted tiene una herencia. Y esa herencia se la ha dejado Jesucristo en la cruz. Y esa herencia es la vida eterna. Si quiere tener esa herencia eterna, dice que si cree usted en Jesucristo, usted puede tener esa herencia. Amén. ¿Algún comentario, hermano?
¿no? Seguimos entonces. Dios nos salva para que seamos santos y sin mancha. Dios nos salva. Nos salva. No es no salva, sino que nos salva. ¿Verdad? Dios nos salva. Dios nos salva, sí. Se escucha como que dijéramos Dios nos salva, ¿verdad? Sí, sí. Dios nos salva. O sea, Él es el que nos salva Sí. El punto número, para que seamos santos y sin mancha. Adelante, hermano. punto número 1 dice: el Dios santo gusta de habitar en medio de seguidores santos. La santidad de Dios no puede admitir otro tipo de acompañantes. Sus ángeles son santos. Los siervos de Dios han sido y son santos. La expresión sin mancha mencionada en Efesios 1:4 se entiende a partir de la redención de Cristo. Obra en el pecador al quitarle, mediante su santa sangre bendita, todas las manchas del pecado. En realidad, no hay ser humano que no haya sido manchado por el pecado, Romanos 3:12. Entonces, aquí está la maravilla de la redención, que Cristo, con su sacrificio en la cruz, nos limpia de todo pecado. Es algo milagroso porque ya Jeremías había declarado: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Jeremías 2:22 dice: el sacrificio redentor de Cristo fue hecho para que los redimidos por su sangre fuésemos santos y sin mancha, aquí y ahora en la tierra. De modo que esa conocida expresión, todos los días y todo el día pecamos en palabra, pensamiento y obra, es eso, una expresión que busca invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz y burlarse de la vida de santidad presente que Dios quiere para todos nosotros. La vida de santidad es el estilo o forma de vida que Dios quiere para todos sus hijos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y por eso no escatimó pagar el precio mediante la vida de su Hijo amado Jesucristo. Él ha hecho toda la provisión y es una bendición maravillosa. Si no se vive una vida de santidad, no es porque sea imposible, sino porque no se quiere. Todo está a la mano, simplemente hay que creer, depositar nuestra fe en el Señor y pedir que nos santifique con el bautismo del Espíritu Santo. Juan Gloria a Dios. Interesante, yo le decía a mi esposa como que no había leído este versículo, y cuando leía Jeremías 2:22 es algo muy, muy interesante que nosotros nos acordemos de versículos por el número que tiene, ¿verdad? Entonces Jeremías 2:22 y dice Jeremías, lo quiero leer otra vez: aunque te laves con lejía, le decía a mi esposa, ¿qué es lejía? ¿Saben ustedes qué es lejía? ¿Sos acá, Chicano? Sí, Es un carbonato, ¿no? No. Sí, también dice que es un blanqueador. Bueno, el punto aquí, hermanos, es de que dice: y amontones jabón sobre ti. ¿Qué nos está diciendo Jeremías? Que a veces nosotros podemos darle una fachada a nuestra vida y querer engañar a Dios, o querer ganarse el favor de Dios a través de algo que sea fuera de la salvación que nos da Dios a través de su Hijo Jesucristo. O sea que está hablando Jeremías: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, esa mancha va a permanecer, no se quita. Esa mancha solo desaparece con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos a cuenta, dice el Señor, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, Isaías. Hermanos, no hay otro medio, no hay otra manera. El hombre, y esto lo podemos ilustrar con lo que hacemos a veces, con hacer buenas dádivas, hacer buenas obras. No hay nada que nosotros, por eso leímos Efesios 2:8 y el 9. Entonces, hermanos, aquí está hablando de que la salvación es de Dios, y Dios la da a quien quiere. A quien la recibe, sí. ¿Verdad? Así es. Romanos 3:2, hermano, ¿no lo tocamos? ¿O sí? Sí, lo pueden leer. No sé si... No lo leímos. No lo leímos. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es. No hay uno bueno.
O sea, eso no aplica cuando usted ya ha sido redimido. Cuando está hablando Pablo que no hay ninguno bueno, de hecho todos somos malos, ¿verdad? Y solo somos salvos por la gracia del Señor. No hay uno bueno, está diciendo. ¿Se acuerdan ustedes del joven rico cuando se le acercó al maestro? Él le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y él le comienza a contar su historia, que guardaba los mandamientos, pero cuando ya le tocaron el lado flaco, como decimos, entonces él se dio la vuelta y ya, y dice, se fue triste. No quiso realmente despojarse de algo para poder. Y ahí es donde nace el humorismo del Señor Jesucristo. Dice, le cuenta a sus discípulos. Dice que es más fácil, dice, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Eso no significa que hayan muchos ricos que han entregado su vida a Cristo y que hacen muy buenas obras, pero ese es el resultado de que ellos han venido a Cristo, ¿verdad? Amén. Un comentario dice, Dígame. Dios nos salva para que seamos santos y sin mancha. Es importante señalar que antes de venir a Cristo, nosotros éramos pecadores. Claro. Estábamos manchados, ¿verdad?, por el pecado. Pero al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento adquirimos lo que decía usted, 2 Corintios 5:17, adquirimos una nueva identidad. Y ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Así es. Y somos limpios también, ¿verdad? Y somos limpiados limpios por su sangre preciosa. Amén. Ahora, eso no significa, hermanos, porque Juan dice ya en su primera carta, creo que es, dice, hijitos míos, esto os escribo, dice que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Cristo. Con Cristo Jesús. ¿Quería comentar algo, hermano? Una de las cosas que necesitamos entender, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo estamos pensando, bueno, todas las cosas van a cambiar. Sí, van a cambiar. Pero el propósito principal de Dios, yo pienso que esta parte nos lo está dando, ¿no? La bendición mayor que Dios nos ha hecho es santificarnos. Él quiere santificarnos, ¿verdad? Ahora la lejía era un jabón, ¿verdad? Que usaban en aquellos tiempos, ¿no? Para querer lavarse, ¿no? Pero ahora nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces solamente, y aquí podemos ver nuevamente, que no se trata de algo que nosotros podamos, un objeto o X líquido o X situación, ¿verdad? No, aquí el único quien puede cambiar, lavar, limpiarnos de nuestra maldad solamente es aquel que murió en la cruz y derramó su sangre en la cruz, ¿verdad? Y nosotros podemos ir incluso hasta el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y podíamos ver que para que una persona pudiera ser limpia de sus pecados, ¿qué tenía que hacerse? Sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la palabra? No hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Entonces, esa remisión de pecados solamente está en Jesucristo. Sí. No hay nadie más. Entonces, y el punto principal es que Dios quiere santificarnos. A veces la gente dice, bueno, es que yo quiero ser feliz. No, el punto de Dios es santificar tu vida. Es por eso que las circunstancias, las pruebas, los sufrimientos que a veces Dios ha permitido en nuestra vida, ¿verdad? Todas las situaciones, ¿por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros podamos, ¿qué? Alcanzar la salvación. ¿A través de qué? De la santidad que Él nos ha dado en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el otro lado de la moneda que nosotros necesitamos ver, porque la gente de Efesios está pasando por situaciones difíciles. Claro. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido el que, por eso dice la palabra en Pedro, el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Así pero es. ¿en quién dice? En Cristo Jesús. Entonces, podemos ver nuevamente que solamente en Cristo Jesús nuestras manchas, ¿verdad? Nuestros pecados, porque se llaman pecados, vamos a ser limpios de ellos a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sí, hermanos, y no nos podemos cansar, porque el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. Solamente podemos hablar de que Cristo debe ser el fundamento de nuestras vidas. Amén. Porque sobre ese fundamento construyeron los apóstoles. Y nosotros seguimos edificando sobre lo que los apóstoles también edificaron. Y es el plan de salvación que Jesucristo trajo a nuestra vida. ¿Qué tal si leemos Juan 1:33? No lo leímos. Juan 1:33. Juan 1:33 dice...
para que los hermanos que están en casa lean el... ¿Ya? Sí. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien. Ahí estamos viendo el gran evento, ¿va? Donde habla el Padre, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo en simbolismo como una paloma, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la Trinidad obrando en ese momento que Juan está bautizando a el Señor Jesucristo. También nos pasamos Primera Tesalonicenses. A ver si 4. no lo puede leer, hermano. Primera de Tesalónica dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, ese es el punto que dejó claro el Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, el Señor Jesucristo les da una muestra a sus discípulos de servicio. Él, antes de ir a la cruz, Él viene y se agarra un lebrillo, se agarra una toalla, se la pone a la cintura o un objeto y va y le lava los pies a sus discípulos. Pedro no quería realmente llegar ahí porque se consideraba indigno que el maestro le lavara los pies, pero él les estaba dando una enseñanza. Y entonces él les dijo, cuando Pedro se opone a de que le lavara los pies el maestro, él dice, si no permites que te lave los pies, dice, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Dice, bueno, no me laves solo los pies, como quien dice, báñame, límpiame todo. Y él le dijo, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. La palabra de Dios es la que nos limpia. Amén. La palabra de Dios es la que nos guía, hermanos. Si usted no lee la palabra como hijo de Dios, hermano, entonces su santidad, mi santidad va a ser afectada, porque es la única que nos puede llevar a la santidad. Es la palabra de Dios la que nos santifica, la que nos instruye en el camino del Señor. ¿Qué tal si leemos la parte número 3? Claro que sí. Dice, predestinados y adoptados por amor para alabarle. Efesios 1, 5, 6. La expresión tan conocida que afirma, todos somos hijos e hijas de Dios, no es verdad. Todos somos creación de Dios. Eso sí es verdad. En Juan 1:3. Pero no todos somos hijos de Dios. La condición para ser hijos o hijas de Dios es seguir el camino de Dios mismo hasta atrasado para alcanzar la salvación. A ver, perdón, discúlpenme. Que Dios mismo ha trazado. Dice, Dios es seguir el camino que Dios mismo ha trazado para alcanzar la salvación. La fe en Jesucristo, El Salvador del mundo. el Salvador del mundo, Juan 1:12. Lo que usted leía. Sí, lo que leí ahorita. Anteriormente. Ujú. Vamos con la letra A. Hermano, ¿quiere leerlo, hermano? Hermano José. La predestinación es por amor. En el contexto bíblico general dice, Dios ha predestinado a todos los seres humanos para el cielo, pero esta predestinación es condicional. Depende de si los seres humanos quieren rendirse a Dios y aceptar el único camino a Él, que es Cristo Jesús. La predestinación de Dios está basada en su amor. Juan 16. De no ser por el amor de Dios no habría venido Cristo. De no ser por su amor jamás hubiera ocurrido el sacrificio en la cruz del Calvario, ni la resurrección. De modo que de no ser por el amor de Dios, este mundo no tendría esperanza alguna. Segunda de Pedro. Interesante. Muy bien, seguimos. La parte B, para los que nos están acompañando. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Pablo usó la expresión adoptados y entendemos que se adopta lo que no es de nacimiento, lo que viene de otra familia. Para ello se sigue un proceso judicial. Una vez cumplidos todos los requisitos legales, el juez declara que fulano o fulana de tal, de ese momento en adelante es hijo adoptivo de los manganos tales. Dice, así pues,
para que seamos adoptados como hijos e hijas de Cristo, de Dios. Cristo cumplió con todos los requisitos legales, de modo que solo es necesario que cada uno de nosotros diga: sí, Señor, acepto que me adoptes como tu hijo o tu hija. Los seres humanos sin Cristo no son hijos de Dios. Los que ahora nos llamamos hijos de Dios es porque hemos sido adoptados por amor, por Cristo nuestro Señor, al arrepentimiento de todo corazón de nuestras maldades. El que es adoptado como hijo de Dios recibe todos los beneficios que tiene Jesucristo. Por esta razón, como le dijo Pablo, somos herederos y coherederos de Cristo. Romanos 8, 15, 17. Primero somos salvos del pecado, de la condenación y de la muerte eterna. Segundo, Dios nos adopta como sus hijos y todos los derechos de su Hijo Jesucristo. Tercero, nos abre las puertas de ingreso a la vida diferente, donde somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Primera de Pedro 2:9. De modo que la vida de un hijo de Dios es totalmente distinta a cuanto no le era. Es un mundo nuevo, una nueva realidad, una nueva dimensión, una nueva oportunidad única. Es una bendición maravillosa. ¿Ustedes consideran que ya está en la dimensión? En esa dimensión. Sí. ¿Usted considera que ya está en esa dimensión? Buena pregunta. Párrafo lo cierra el escritor con una buena pregunta. ¿Cree usted que ya está en esa dimensión? Que usted ya fue adoptado. Hay una historia que le quiero contar. Es breve. Dice: mi padre me escogió a mí. Una vez escuché a un grupo de chamacos, dice, que se estaba burlando de un niño de la escuela que era hijo adoptivo. Le dijeron a él: tú no eres el verdadero hijo de tu padre. Con eso lo atacaban, ¿verdad? Ajá. El famoso bullying, ¿verdad? Sí. Entonces, la gente anda viendo, hermanos, que pueden encontrar en usted para hacer escarnio. Pero wow. No se preocupe, usted como hijo de Dios debe de permanecer. ¿Por qué? Porque a nuestro Maestro Jesucristo lo abofetearon, lo latigaron y lo llevaron a la cruz. Que si sabe de bullying. ¿Se imagina? Entonces, este joven se cansó de que lo estuvieran acosando de esa misma manera, diciéndole, burlándose que él no era hijo legítimo de sus padres. Entonces, él dice que se aguantó, dice lo más que pudo, pero al final les contestó: lo único que les puedo decir es que mi padre me escogió a mí, pero sus padres no pudieron hacer otra cosa que aceptarlos a ustedes. Ay. Interesante, ¿verdad? No, pues, wow. Que el muchacho se cansó de que le dijeran que era un hijo adoptado. Y eso es lo que somos nosotros. Somos adopción de nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuándo somos adoptados? Cuando aceptamos. Cuando lo reconocemos a Él como claro, Padre. Claro, como nuestro Padre, sí. ¿Verdad? Porque Él nos busca para ser adoptados. Y lo está buscando a usted para adoptarlo. A usted, hermano. Que gracias a Dios ya los adoptó a ustedes, ¿verdad? Si no, les hacemos la invitación ahora. Pero el Señor lo busca a usted. Usted busca a Dios. Yo no busqué a Dios. Él me buscó a mí y me encontró y me adoptó. Me dio realmente una adopción de hijo. Y sabe, cuando Dios nos adopta como sus hijos, también nos hace herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? ¿Estamos llegando al final? 6:01. Yo creo que concluimos aquí, hermanos. No queremos pasarnos. Conclusión, sí. Y podríamos decir que tenemos todavía unas preguntas para usted. Quisiera tal vez en el próximo programa poderle hacer un cuestionario. ¿Podría tratar la pregunta 2, ya que trataron de eso? Bueno, yo quería que se dejara esto, pero si quieren terminamos de una vez. ¿Lo decimos para la próxima semana también? Yo creo que sí. Les dejamos de tarea, hermanos, que usted
usted, pero participe con nosotros, por favor. Porque eso también nos incentiva a nosotros para poder estar acá y compartir con ustedes una lección muy práctica. No tiene tanta profundidad tal vez para usted, pero es muy práctica y muy edificativa para nuestras vidas. ¿Por qué no lee las preguntas y las contesta y las compartimos la próxima semana? ¿Sabe qué? Dejamos pendiente entonces la C. Los hijos de Dios alaban a su Creador. Y es interesante este punto, hermanos, porque aquí habla de que no solo debemos alabar a Dios con nuestros labios. ¿Con qué debemos? Con nuestra boca. ¿Con qué más podemos alabar a Dios? Con nuestras acciones. ¿Con nuestras acciones? Quise decir... Sí. ¿Con nuestra vida? Si quiere, lo leo con una carrerita. Con obediencia. Con la obediencia. Sí. Ese tema lo podemos dejar para la otra semana. ¿Les parece bien? Y podrían entrar a la siguiente lección si les sobrara tiempo, porque los hermanos, me imagino que van a estar llenando sus las preguntas, las respuestas, y mande su opinión, proponga, pregunte, pónganos a trabajar, por favor, hermano. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Nos quedamos acá. Les mandamos un fuerte abrazo y siempre ánimo en el Señor, hermanos. Allá, como repetía, o repito, que digo, en nuestros países están pasando, mi familia está pasando por una situación difícil con esta enfermedad, pero si nos están viendo por allá, les mandamos ánimo de parte del Señor, y creemos que el Señor Jesucristo está al lado de cada uno de ustedes, a los que están pasando por alguna prueba. Así que, hermanos, ánimo, un abrazo a la distancia, Dios les bendiga. Fue una bendición el poder compartir este tiempo con ustedes. ¿Si quieren despedir, hermanos? Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios les dé salud, que los cuide. A mi familia en México, un abrazo, los amo a todos. Amén. Hermano José. Gracias, hermanos, una bendición desde aquí, desde su casa, que es la casa de Dios. Les amamos en el amor de Cristo. Cuídense, Dios los bendiga, y tenemos que seguir adelante. Amén. Con mucha precaución, pero continuar Amén. Con lo que Dios nos ha encomendado, que hermano es pastor. el evangelio. Amén. Amén, amén, hermanos. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Bendecimos sus vidas y creo que vamos a terminar con una oración. Amén. Amén, así es. Así que aquí tenemos ese tiempo de gratitud y de gozo. Así que tomamos ese tiempo para orar, hermano. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos has permitido. Señor, oramos porque tú nos sigas ayudando, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Señor, tu palabra nos enseña que tendríamos que pasar por tribulación, pero gracias, Señor, porque tú prometiste que estarías con nosotros hasta el fin de nuestros días. Por lo tanto, Padre, bendecimos la vida de cada uno de los oyentes, de las personas que nos ven, de las personas que no solo están en este país, sino que más allá de las fronteras, a quienes les mandamos, Señor, nuestro más sincero aprecio y nuestro deseo que el Señor los restaure, los fortalezca en medio del dolor. Señor, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla de tal manera, Señor, que tu palabra sea la que nos dirija en todo lo que nosotros hagamos. Señor, perdónanos porque hemos sido siervos negligentes, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a serte fieles hasta el final de nuestros días. Amén. Gracias te damos por este tiempo, gracias por la presencia tuya, Señor, en nuestra vida, y gracias, Señor, por darnos ese privilegio de compartir tu palabra. Oramos en el dulce y bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos. Un abrazo. Bendiciones.